Buenos días. Hoy vamos a explicar un experimento planteado para la materia de diseño de experimentos. Los integrantes somos Jaime Andrés Molina, Juan Felipe Munera, Nicolás Laniado, Valentina García y yo, Lorena Padilla Jaramillo. El experimento se realizó con el fin de poner a prueba el rendimiento de 3 detergentes con diferente composición química y el rendimiento al usar solo agua al momento de lavar. Se tuvo en cuenta únicamente un tipo de tela, el cual fue algodón, dado que es uno de los tipos de telas más usados en este tipo de experimentos. Esto basado en algunos artículos que se encontrarán en la bibliografía. También se buscó este tipo de tela porque es uno de los tejidos más usados en las prendas de vestir cotidianas. Para medir el rendimiento de dichos detergentes se consideraron manchas comunes y para el proceso de lavado el agua se usó a temperatura ambiente y el secado bajo sombra. Marco teórico. Lineamientos para pruebas. La unidad de medida, el criterio más utilizado en todas las pruebas es el SR, Stain Removal, el cual utiliza la luminosidad en las medidas y el agua para calcular una proporción de la eliminación de la mancha. Esto está definido más adelante en la presentación. El tipo de mancha. Se utiliza una gran variedad de manchas representativas que corresponden a salpicaduras cotidianas. Algunas de estas son té, café, vino, jugo de fruta, chocolate, sangre, maquillaje. Estas deben ser provistas por compañías especializadas y estar disponibles en el mercado. Ahora, temperatura. En promedio los estudian una temperatura promedio de 30 grados. El método de lavado. Se utiliza una gran variedad de máquinas, desde especializadas como el tergotómetro, que es la imagen que tenemos en la diapositiva, a lavadoras caseras. En tiempo de lavado corresponde a un rango de 20 a 40 minutos. Y el tipo de telas existen de varios tipos, entre ellas poliéster, algodón poliéster, seda, lana y varias clasificaciones de detergentes. Las que utilizaremos a continuación son los de detergentes aniónicos y catiónicos y los detergentes aniónicos y no iónicos. Esto basado en que eran los más comunes en el mercado. En un principio se planeó utilizar el espectrofotómetro y el agitador mecánico que se encuentran en los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, pero lastimosamente en esos mismos días en los que íbamos a tomar las últimas mediciones nos encontramos con un problema, dado que la cuarentena obligatoria nos afectó directamente con eso. Plan experimental actual. En el experimento se planea utilizar como variable de respuesta la medida estándar internacional Solid Removal para este tipo de experimentos, el cual contiene 3 medidas de luminosidad, las cuales se obtienen a partir de las mediciones cuando la tela aún no se ha manchado, cuando la tela está manchada y cuando la tela está lavada. Para obtener estas mediciones de luminosidad se utiliza el modelo Cielab, el cual arroja 3 valores, uno de luminosidad, el cual es el de interés, y 2 de color. En este caso utilizaremos el programa Adobe Photoshop para obtener estas medidas. Se espera que el experimento responda a las siguientes preguntas. Los tipos de detergente tienen diferentes Solid Removal dependiendo del tipo de mancha. El uso de detergente mejora significativamente la extracción de una mancha. En cuanto al Solid Removal, el Solid Removal cambia significativamente para detergentes con diferentes composiciones químicas, específicamente los de este experimento. ¿Y cuál detergente presenta el mejor rendimiento en general en cuanto al Solid Removal? Se tienen 2 factores de estudio. El primero es el tipo de detergente, el cual tiene 3 niveles de detergentes con diferentes composiciones químicas y un nivel sin detergente para compararlos con este. El segundo factor es el tipo de mancha, los cuales se eligieron de un conjunto de manchas comunes en este tipo de experimentos y en la vida cotidiana. Factores de ruido. En esta presentación se logra apreciar un diagrama de espina de pescado, el cual contiene diferentes factores de ruido que se lograron identificar en el experimento y juntos hacen que pueda incrementar la variabilidad debido al error aleatorio. Algunos de estos factores son, por ejemplo, la homogeneidad en la mancha, dado que cada sustancia puede tener diferentes densidades en su presentación, entonces lo que se hizo fue agitar cada mancha antes de aplicarla sobre la tela. La mayoría de estos factores de ruido se controlaron en el experimento, aunque hay unos que no se pudieron controlar, como por ejemplo la temperatura en el secado, debido a que las telas se secaron en el aire libre bajo la sombra y es imposible controlar el efecto de la temperatura bajo estas condiciones. La unidad experimental fueron cuadros de telas tipo algodón, las cuales fueron aleatorizados y asignados con un código o una identificación para sus futuras medidas. El primer dígito corresponde al nivel del tipo de detergente, el segundo al nivel del tipo de mancha y el tercero al número de la réplica en el tratamiento.
continuación describiremos la ejecución del experimento, el cual puede ser dividido en 6 tareas diferentes, correspondientes al manchado y lavado de las unidades experimentales y a la obtención de las medidas de luminosidad para el cálculo del SR. El instrumento con el que se escanearon las manchas para obtener las medidas de luminosidad en la escala de CLAB fue el HP PhotoSmart C4280. La primera de las tareas a ejecutar fue el escaneo de las telas para obtener su luminosidad para el cálculo del SR. Como se puede ver en la imagen, las telas eran escaneadas siempre en la misma posición de la cama de cristal de la impresora, en un orden de corrida determinado por números aleatorios. La siguiente tarea corresponde al proceso de manchado. Las 3 sustancias líquidas, vino, café y aceite, se aplicaron una cantidad de 2 mililitros con una jeringa en el centro de las unidades experimentales. En cambio, el labial se aplicó con 4 pinceladas debido a que la sustancia era demasiado espesa para usar una jeringa. La tercera tarea corresponde al escaneo de las telas después del manchado para obtener su luminosidad y reemplazarla en la fórmula del SR. Luego se continuó con el proceso de lavado, ejecutándose en vasos plásticos de 9 onzas. Se utilizaron 180 gramos de agua y 36 gramos de detergente para cada uno de los tratamientos. Luego se mezclaron el agua y el aceite, depositándose cada una de las unidades experimentales dentro de los vasos y se dejaron reposar durante 20 minutos. Finalmente, con el mini batidor casero que se puede apreciar en la imagen, se simuló el movimiento giratorio de una lavadora durante 30 segundos en cada corrida experimental. Las siguientes tareas correspondieron al proceso de secado, el cual se realizó en un lugar al aire libre y fresco, y la medición post-lavado, el cual es el escaneo de las unidades experimentales después del lavado, para obtener su luminosidad y así reemplazarlo en la fórmula del SR. Luego de obtener las 3 imágenes para cada una de las 3 corridas experimentales, se toman las medidas de luminosidad para cada una de ellas en Photoshop. A continuación se muestra el ejemplo de una. Esa área roja que acaba de aparecer es toda la zona que toma Photoshop para promediar la luminosidad en esa parte de la imagen. En pantalla se puede ver el valor de luminosidad que da Photoshop. En este caso de esta corrida experimental fue 76. Photoshop da valores de luminosidad de entre 0 y 100, todos números enteros. Esto se puede considerar una dificultad experimental, ya que se pierde cierto grado de precisión frente a, por ejemplo, las medidas de luminosidad que se tomasen con un espectrómetro. Pero debido a las dificultades con el coronavirus explicadas anteriormente que impidieron el préstamo de equipos de laboratorio como el espectrómetro, se recurrió al uso de Photoshop, la cual probó ser la mejor aplicación comparada con, por ejemplo, aplicaciones de cámara, las cuales sí daban valores decimales, pero no daban valores consistentes de luminosidad de una imagen a otra. Adicionalmente tuvieron algunos inconvenientes con el batidor eléctrico, el cual dejó de funcionar a mitad del experimento, por lo que hubo una pausa de más o menos media hora mientras se solucionó y se concluyó el experimento. Inicialmente el modelo estadístico que se consideró fue un modelo con 2 factores de efectos fijos y considerando la interacción entre ellos. Los supuestos son sobre los errores, son independientes y distribuyen normal con media cero y varianza sigma cuadrada. La sumatoria de los alfa i, la sumatoria de los beta j y la sumatoria de los alfa beta y j, tanto sobre i como sobre j, deben ser iguales a 0. En este caso el factor A es detergente y el factor B es mancha. Por ambos factores se consideraron 4 niveles y un total de 5 réplicas. Y sub ijk es el índice de eliminación de la mancha en la décima réplica del tratamiento A I BJ, mi es la media global del índice de eliminación de las manchas, alfa I es el efecto fijo en el 10º nivel del tipo detergente sobre la media global, beta j es el efecto fijo en el j10º nivel del tipo de mancha sobre la media global, alfa beta es el efecto fijo en la interacción entre el tipo del detergente I y el tipo de mancha J, y el sub IJK es el error aleatorio en la décima réplica del tratamiento AIBJ. Niveles de A y B. Para el factor A se consideraron 4 niveles, el 1 es sin detergente, el 2 es FAB líquido 4X, el 3 es Vanish detergente líquido y el 4 es Top Terra detergente líquido. Para el factor B se consideran también 4 niveles, el 1 es labial líquido, el 2 es vino rojo, el 3 café y el 4 aceite. Para el análisis de la interacción se realizó un gráfico de perfiles de medias. Como podemos ver, aunque las líneas no son paralelas, estas líneas sí se parecen mucho y puede ser un indicio de que no haya interacción. En este gráfico podemos ver que se fijó la mancha, se fijó el factor mancha y se vieron los niveles para el detergente. El nivel 1 del detergente fue el que obtuvo medidas menores en cada nivel del factor mancha y el que tuvo medidas mayores fue el detergente 2. Para el box plot, para los niveles de detergente vemos que no hay diferencias muy significativas, pero el nivel 1 es un poco más diferente de los otros 3 niveles. Para el box plot del factor mancha sí se ve que hay bastantes diferencias. Por ejemplo, el nivel 1 es muy diferente a los demás, la dispersión también cambia para cada nivel. En el gráfico de medias se ve como
En promedio, el detergente 1 obtuvo un índice de eliminación de mancha mucho más bajo con respecto a los demás niveles. Los niveles 3 y 4 fueron muy parecidos y casi iguales en promedio. El que obtuvo un índice de remoción de mancha más alto en promedio fue el detergente 2. Para la mancha sí se evidencian diferencias más grandes, como ya se ve en el boxplot. El nivel 1, la mancha 1, fue la más difícil de remover y la mancha 3 fue la más fácil de remover en promedio. Se realiza un análisis de varianza ANOVA y se obtienen los siguientes resultados. Para probar la significancia de la interacción se realiza la siguiente prueba de hipótesis, donde H0 nos dice que todos los efectos de interacción son iguales a 0 versus algún efecto diferente de 0. En este caso el estadístico de pruebas es el MSAB sobre el MSE y bajo H0 esto sigue una distribución F con 9,64 grados de libertad. Se obtiene un estadístico observado de 1.8267 y en este caso con un nivel de significancia 0.05 no rechazamos H0. Como se concluye que la interacción no es significativa, otra vez se propone un modelo con dos efectos fijos, pero sin considerar la interacción, donde sigue los mismos supuestos sobre el error y los supuestos sobre alfa y beta j, la sumatoria debe ser igual a 0. Los términos no cambian, sigue siendo lo mismo, solo que se elimina la interacción. Se ha realizado un análisis de varianza ANOVA y se obtienen los resultados que se ven a continuación. Para probar la significancia del factor A se realiza la prueba de hipótesis donde H0, todos los efectos del factor A son iguales a 0 y H1 algún efecto diferente de 0. El estadístico de pruebas F1, MSA sobre MSE y bajo H0 esta sigue una distribución F con 3,73 grados de libertad. El estadístico observado es 7.53 y con un nivel de significancia de 0.05 rechazamos H0, es decir que el factor A, es decir el detergente, sí es significativo en el modelo. De igual forma, para el factor B se realiza la prueba para probar la significancia, donde H0 es que todos los efectos del factor B son iguales a 0 versus H1 algún efecto diferente de 0. Se tiene el estadístico F2, el estadístico de prueba, MSB sobre MSE, que sigue una distribución F con 3,73 grados de libertad. El estadístico observado es 53.1686 y con un nivel de significancia de 0.05 se rechaza H0, es decir, el factor B es significativo en el modelo. Como el objetivo del experimento es determinar cuál es el detergente más eficaz, se realizan comparaciones de medias del factor A. En este caso, mediante el método de Tukey, y se obtienen los siguientes resultados, donde como se puede observar del gráfico, se concluye que el grupo 1 es μ1 punto y el grupo 2 es μ2 punto igual a μ3 punto igual a μ4 punto. ¿Esto qué quiere decir? Que los detergentes utilizados presentan en promedio un índice de eliminación de mancha diferente a los que se obtienen sin detergente. Otra de las conclusiones es que en los detergentes utilizados no hay diferencias significativas en cuanto al promedio del índice de eliminación de la mancha. Bueno, a continuación se va a realizar el análisis de residuales. Para todas estas gráficas podemos observar que los datos no siguen una estructura fija que se pueda modelar con otro tipo de función, están muy dispersos y aparte de eso se puede observar que estos datos se pueden encerrar en una franja, por lo tanto podemos decir que hay varianza constante. De pronto en la gráfica de residuales estandarizados versus mancha se puede observar que la varianza no es tan constante, pero se sigue pudiendo encerrar dentro de esta franja constante. Y además de esto, recordemos que estamos trabajando con datos reales y con datos reales es muy difícil que se cumplan todos los supuestos con exactitud. Con respecto a la gráfica de normalidad, podemos observar que los datos se ajustan muy bien a la recta de normalidad, a excepción de 2 o 3 datos que están en las colas, que serán datos atípicos y que realmente no nos impiden aceptar la normalidad. Por lo tanto, se concluye que el supuesto de varianza constante y normalidad en los errores se cumple. En la gráfica de residuales estandarizados versus orden de corrida, podemos observar que también los datos están muy dispersos, no siguen ninguna estructura que pueda ser modelada por ninguna función, por lo tanto aquí se concluye que el supuesto de independencia en los errores se cumple.
Conclusiones. El SR fue diferente para el nivel sin detergente, pero para los otros 3 niveles en los que sí se aplicaba detergente fueron muy similares los datos, fueron muy similares las medias. Por lo tanto, no se encontró ninguna diferencia significativa en estos 3 niveles, solo fue distinto para el nivel en el que no se aplicaba detergente. Pero a pesar de esto, aunque estos 3 niveles tenían medidas muy similares y no había diferencia significativa, se puede observar que el FAB líquido tenía un mejor desempeño, no mucho mejor, pero sí se podía observar que estaba por encima de los otros 2 detergentes. Recomendaciones para un próximo experimento sería de pronto usar herramientas un poco más sofisticadas, porque a nosotros nos resultó muy difícil por el hecho de la situación de sanidad que se está presentando en estos momentos. Nos fue muy complicado acceder a laboratorios. Entonces, para próximos experimentos se recomienda utilizar un espectrofotómetro en vez de Photoshop para obtener medidas un poco más precisas. Utilizar un agitador mecánico que se puede conseguir en laboratorios en vez de un batidor casero para que no haya ningún tipo de sesgo, y utilizar condiciones de lavado distintas para cada tipo de mancha, dependiendo de qué detergente sea mejor, qué condiciones sean mejores para lavar cada tipo de mancha en cada uno de los niveles presentados para la variable mancha. A continuación, unas cuantas referencias y con esto se termina.